Hey, ¿qué pasó mi gente de YouTube? Yo soy Frankimoto y hoy te vamos a explicar un poquito acerca del juego de PlayStation 4 Raid 2. En primer lugar me voy a presentar un poco para que sepan más o menos qué soy, qué hago, qué bla bla bla, todo eso. Disculpen por mi sentido del humor. Normalmente tengo un sentido del humor así un poco exagerado, pero bueno, aquí vamos. Bueno, yo soy Frankimoto y yo soy el dueño de este canal, o lo que sea. Bueno, tengo un canal de motocicletas en YouTube y bueno, realmente es sobre motocicletas y por eso es que estamos haciendo cualquier video relacionado con motocicletas. Y sí, yo monto bicicletas en vía real. Bueno, yo creo que eso es básicamente lo único que tengo que decir acerca de mí. Bueno, para comenzar sobre el juego y llegar justo directo al punto, este es un juego que es como la versión número 2 del otro juego que se llama Raid, que es otro juego que tuve. Así que este sería como el sequel o el que sigue, el 2. Ha mejorado un poco los gráficos, la física del juego es un poquito mejor. A mí en lo personal lo que más me gustó es el punto de vista de primera persona en las motos, ya que en el juego anterior no era muy bueno y era muy difícil agarrar las curvas, ya que tenías que tener una reacción de la gran para poder agarrar las curvas bien. Cuando tirabas un wheelie quedabas mirando al cielo, cosas así por el estilo. Y bueno, ahorita mismo me parece que es muy fácil disfrutar el juego, especialmente si usas la H2R, que es algo totalmente fuera de... Incluso siendo un videojuego puedes sentir la adrenalina y la velocidad. Probablemente la mayoría de las veces vas a estar simplemente chocándote y extrayéndote por ahí. Y bueno, me parece que es una experiencia muy emocionante. Y bueno, el juego, digo, para los amantes del juego, creo que esto es un juego que hay que comprar. Bueno, los amantes de las motos, ¿no? Y bueno, del juego también. Bueno, tengo que decir que las motos ahora son un poco más controlables y se sienten un poco menos pesadas. No sé cómo eso funciona, porque la verdad es que en un juego uno no siente las cosas cuando son pesadas o no, pero igual agarra las curvas un poco más rápido, algo que me parece muy bien. Seguro este juego puede ser considerado como gran turismo de las motocicletas. Solamente falta motocross, off-road y un poco de libre albedrío, digamos un mapa genérico para poder hacer motovlogs digitales. Bueno, y básicamente creo que eso es todo. El juego creo que vale la pena. Cualquier jugador puede tener una buena experiencia si montas motos en vida real o no. El multiplayer realmente no lo he usado, para ser honesto, así que no voy a comentar sobre eso. Y bueno, un par de cosas negativas del juego. Te puedo decir que la física cuando la moto está en el aire a veces no se comporta de una manera muy, digamos, no sé, se comporta raro. Pero bueno, el otro y la queja número uno que diría yo que tengo yo de este juego es que me hicieron esperar mucho por este juego. La verdad es que me hicieron esperar demasiado por este juego y esto es algo que no me gusta. Yo sé que estamos en América, Latinoamérica, Norteamérica, Suramérica, ok. Para todos esos europeos que empezaron a jugar esto desde octubre del año pasado, esto no puede ser. Son casi 4 o 5 meses esperando para que salga el bendito juego. Bueno, y la otra juega es que justo cuando compro el juego ya hay 2 DLCs para poder comprar otras motos. Para eso simplemente inclúyelo. Pero bueno, esto no es importante. Realmente, si te quieres gastar $20 adicionales, te dan un Season Pass cuando compras el Special Edition. Y bueno, básicamente eso sería todo. Y ya tendrías todo lo del juego. Y bueno, eso es todo lo del juego. La verdad es que creo que es excelente. Si eres fan de las motos, este es un juego que realmente deberías considerar en tener. Y bueno, eso es todo, chicos. Muchas gracias por ver.
este video. Si no me conoces o lo que sea, suscríbete a este canal y dale like a este video. Si te gustan las motos, tienes que estar suscrito a mi canal. Si no, te va a dejar... O sea, estás en panga, bro. Estás en panga. Tienes que suscribirte. Y bueno, chicos, nos vemos. Thank you guys very much for watching. This is Frankie Moto. I'm sure you guys know by now I have a Twitter account and I have Instagram as well. So make sure you check me out, you know. But most of all, please make sure to subscribe if you haven't for some reason. Thank you very much for watching and see you later. Peace out. I heard about your resume. Skirt, open up the sesame. Work, oh no, don't pressure me. Yeah, ooh, yeah, roll out with the referee. Curb, yeah, I'm turning left now. Burn, yeah, the rubber's on my chest now. First, no, you're not the first one. They done told me I'm the worst one. Yeah, always the pedal to the floor. Yeah, I'm more than center. And I don't know what's in my trunk. I'm always front and center. Drive the Rari down the coast. Yeah, rocking my new road. Yeah, always on the road and I don't need no sweater. Ooh, baby, on the track I'm going vroom vroom. Try and catch me when I pull up in that zoom zoom. Ooh, nah, please don't make that call. Me don't want no cars. They ain't ready for the cars. Ooh, baby, on the track I'm going vroom vroom. Try to catch me when I pull up in the zoom zoom. Ooh, driving by the shore, looking for some more. In my Rari going roar. Want you to race? I cannot do this solo. Pace, yeah, I'm speeding in my polo. Wait, no, I don't have time for slow-mo. I've been doing this all my life just for the Lolo. I'm in the shower, I've been sober for an hour. When you see me pour up, I need something to devour. Yeah, I'll play it louder. Yeah, I do a crowd surf. Yeah, I'm doing better, all my haters give me power. Ooh, baby, on the track I'm going vroom vroom. Try and catch me when I pull up in that zoom zoom. Ooh, no, please don't make that call. Me don't want no cars, they ain't ready for the cars. Ooh, baby, on the track I'm going vroom vroom. Try to catch me when I pull up in the zoom zoom. Ooh, driving by the shore, looking for some more. In my Rari going roar.